Am, Buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuándo lo vean. Soy Mariana Torres y les voy a hablar de mi caso clínico, que es sobre aloinmunización materno-fetal. Bueno, como introducción, pues primero hay que saber qué es la aloinmunización materno-fetal. Bueno, pues esta se define como la producción de anticuerpos maternos dirigidos o especificados contra los hematíes fetales. Y esto ocurre por una incompatibilidad antirresus. La más frecuente de estas es con el RHD, pero también existe RHE, RHC, pero pues el D sí es el más común. Y lo que pasa con esta aluminización es que puede desembocar o puede provocar otra enfermedad, que es la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, o también se le conoce como eritroblastosis fetal. Esta es una afección compleja y potencialmente mortal que deriva de esta incompatibilidad de grupo sanguíneo entre la madre y el bebé. Y es por esto que es importante pues, su reconocimiento y la comprensión del manejo, porque hay una alta morbilidad y mortalidad perinatal. Entonces, por eso. Ahora sí, para iniciar con nuestro caso clínico, pues hay que ver la historia clínica de la paciente. Pues los datos de identificación, pues es una paciente femenina de 30 años, cuyo hemotipo es O negativo. Su motivo de consulta fue por sangrado vaginal moderado y por una prueba de embarazo positiva. En sus antecedentes heredofamiliares, personales patológicos y personales no patológicos, pues no hay ninguno de interés. Realmente es en los antecedentes ginecobstétricos donde vamos a encontrar la información más relevante. Su primera menarca fue a los 11 años. Ha tenido ciclos regulares desde entonces. Su inicio de vida sexual fue a los 16 años y ha tenido 3 gestas, 2 partos y un aborto. Su primera gesta fue en 2013 y en esta se desconoció su hemotipo, o sea, nunca supo de qué tipo de sangre era y no recibió información al respecto. Y pues esta gesta terminó en un aborto. Su segunda gesta fue en 2015 y fue hasta entonces que se identificó su hemotipo. Se desconoce si se realizó algún tipo de estudio específico y tampoco hay registro de que se haya aplicado la antiinmunoglobulina D, pero tampoco hubo complicaciones. Y la gesta 3 fue en 2021, que es la que vamos a ver en este caso clínico. Bueno, vamos a ver su historia de enfermedad actual. En el caso de la madre, pues su primera consulta con su ginecólogo de cabecera fue por este motivo de consulta, que fue por el sangrado vaginal leve y pues la prueba de embarazo positiva. Y pues se confirmó un embarazo de 4 semanas de gestación y además una infección vaginal. En su segunda consulta con ginecología, pues aquí es cuando niega que se haya aplicado alguna vez la inmunoglobulina anti-D en cualquiera de sus embarazos previos. Y pues es por esto que se va a clasificar como un embarazo de alto riesgo. Y pues por ese antecedente se pide una prueba de CUMS indirecta. En su tercera consulta se termina un embarazo de 12.2 semanas por lo que se realizó su primer ultrasonido y pues también se determina que hay bajo riesgo de preeclampsia antes de las 37 semanas. Como dije hace un momento, pues se hace el primer ultrasonido y aparte se solicita una repetición de la prueba de CUMS indirecta. En su cuarta consulta, que fue a la semana 16 de gestación, pues continúa con su infección vaginal y sangrado leve. En la quinta consulta, que fue en la semana 22, se realizó su segundo ultrasonido y no se determina anemia fetal por el momento. En su sexta consulta, que fue a la semana 28, se realiza un tercer ultrasonido y una tercera prueba de CUMS, y es aquí cuando se agrega el diagnóstico de isoinmunización materna fetal con títulos de 1 a 32. En un momento voy a explicar un poco sobre eso. En su séptima y octava consulta, que corresponde a la semana 30 y 32 respectivamente, fue cuando se realizan el cuarto y quinto ultrasonido y se mantiene la misma orientación diagnóstica. Ahora, después, a partir de la semana 31, se deriva a perinatología y es en la semana 34 cuando se realiza un ultrasonido Doppler, que aquí se determinó un feto único vivo con un derrame pericárdico, o sea que hay datos de hidropesía fetal.
Y es por lo anterior que se realizó un traslado a un hospital de ginecobstetricia y medicina familiar para interrumpir el embarazo. Pero una vez llegando ahí, se revaloró la interrupción y no se realizó. Eh, en cambio, bueno, a las 36 semanas en el Hospital General Regional se realizó una cesárea y pues sin complicaciones. Ahora ya terminamos con la parte de la madre. Ahora nos vamos a pasar a la parte del recién nacido, que es aquí donde vamos a sacar como lo más importante. Pues a partir de la cesárea se obtuvo un producto femenino de peso de 2.460 gramos, con un Apgar de 8 y con líquido amniótico con tinta de meconiel. Recordemos que 36 semanas sí está avanzando el embarazo, pero no se considera a término. Entonces, es normal que haya como cifras alteradas. Por ejemplo, el Apgar de 8 está dentro de los parámetros normales. De hecho, se considera que un Apgar superior a 7 es normal. De hecho, es rarísimo que te vaya a tocar ver un recién nacido con un Apgar de 10, porque usualmente cuando nacen tienen las manos moraditas o los pies moraditos y entonces eso quita puntaje, pero está normal. El peso está un poquito bajo, pero igual es un prematuro, entonces no nos preocupamos tanto por eso. Pero el líquido amniótico con tinta meconial sí es un dato que sí podemos considerar porque es uno, pues sí, uno de los datos de asfixia neonatal. Um, Ahorita ya no se utiliza el término sufrimiento fetal porque es inapropiado, porque además es muy poco preciso, tiene bajo valor predictivo positivo, pero yo creo que alguna vez sí han escuchado que tener meconio en el líquido amniótico es como sufrimiento fetal. Ahorita ya no se le llama así, se prefiere utilizar el non-reassuring fetal status o estado fetal no tranquilizador. De todas formas, pues este es un criterio también para llevarlos a terapia intensiva. Y como vemos aquí, pues la recién nacida pues sí ingresó a la UCIN por anemia secundaria, que ya dijimos que uno de los datos que teníamos en el ultrasonido Doppler de las 34 semanas era de hecho un derrame pericárdico y además sepsis neonatal temprana. Aquí lo que pudo haber intervenido fue ese tinte de meconio que había en el líquido amniótico. Ya estando en la UCIN, la recién nacida cumple con criterios por curva de Nice. Ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es la curva de Nice? Bueno, es que existe algo que se llama la guía NICE, que por sus siglas en inglés es National Institute for Health and Care Excellence del Reino Unido. Entonces, en esta guía se incluyen recomendaciones para el manejo y el tratamiento de hiperbilirrubinemia en recién nacidos. Entonces, no tengo una imagen aquí, pero es básicamente, es una gráfica, es muy parecido como a las percentilas de talla y peso, pero aquí lo que vamos a graficar es que, bueno, en base a la edad gestacional del bebé, vamos a poner la concentración de bilirrubina en miligramos por decilitro y los días en los que ha presentado la ictericia. Entonces, entre, por decirlo, menos tiempo y menor concentración, lo más probable es que ese bebé se vaya a quedar en observación. Pero a medida de que pasan los días y la concentración que tan alta es, podemos ir considerando fototerapia, ya sea simple o continua, o bien si desde un inicio los niveles de bilirrubina son bastante altos y aparte no se ve que bajen con los días, pues ya podemos considerar exsanguinotransfusión. Existen criterios, los que les voy a decir un momento pues son los que vienen en el libro, de hecho. Y es que para fototerapia necesitas tener una hemoglobina mayor a 13 y una bilirrubina indirecta menor a 4. En cambio, para la exsanguinotransfusión necesitamos una hemoglobina menor de 12, una bilirrubina indirecta mayor a 4, un test de Coombs directo, porque en la madre era indirecto, que sea positivo y que tenga más o menos de 3 a 4 cruces positivas. Que exista un aumento en los reticulocitos de más del 5%. Y aparte, si en horas posteriores al parto hay incremento de bilirrubina indirecta de 1 miligramo por hora o alcanza los 18 miligramos por decilitro. Entonces, entre más grave esté, lo más probable es que lo vamos a mandar a exsanguinotransfusión. Y si no, pues lo vamos a dejar en fototerapia. Y pues de hecho la recién nacida, en este caso clínico, pues
De hecho, lo mandaron a los dos, tanto en transfusión exsanguíneo y a fototerapia. Luego, unos días después, se hicieron nuevos laboratorios y con esos nuevos laboratorios se determinó que se iba a realizar otra ronda de exsanguinotransfusión y se llevó sin ninguna complicación y además se mantuvo en fototerapia. También se pidió una valoración a cardiopediatría que determinó que su corazón estaba sano. Por lo tanto, se extubó a la paciente porque se intubó y se le dejó el oxígeno suplementario. También se le pidió una valoración a neuropediatría para descartar quecníturos, que en efecto sí se descartó porque hay ausencia de daño neurológico. Una semana después de su nacimiento, la recién nacida egresó de UCIN e ingresó a cuidados patológicos. Y 4 días después egresó de la unidad hospitalaria con una evolución satisfactoria, tanto para la madre como para la bebé. En sus estudios complementarios, pues realmente nomás se utilizaron dos, la prueba de Coombs indirecta en la parte de los laboratorios y la imagenología, pues se utilizó el ultrasonido. En los laboratorios se hicieron 3 pruebas de Coombs indirecta para la madre en la semana 4, en la semana 12 y en la semana 28. Lo que tienen en común todas es que todas resultaron positivas. Por ejemplo, en la semana 4 fue un positivo con 3 cruces. En la semana 12 no especifica, pero en la semana 28 esta fue positiva con títulos 1.32. En el lado del ultrasonido, por ejemplo, en el primer ultrasonido fue cuando se determinó pues la edad gestacional, que en ese entonces fue de 12.2 semanas, un feto único vivo, movimientos activos espontáneos, bajo riesgo de cromosomopatías y de preeclampsia. En el segundo ultrasonido se determinó un crecimiento armónico, sin anomalías morfológicas, normohidramnios, que esto es muy importante porque de hecho este es uno como de los criterios, bueno, más bien uno de los datos clínicos que nos pueden indicar para el diagnóstico diferencial y pues también sin datos de anemia fetal. En el tercer, cuarto y quinto ultrasonido se mantuvo la misma orientación diagnóstica. Y en el sexto ultrasonido, fue un ultrasonido Doppler, fue cuando se vio el derrame pericárdico leve por hidropesía fetal. Se hicieron más estudios, claro, pero estos son los únicos que venían especificados. Claro están los que se te tuvieron que hacer al recién nacido para poder determinar si se les hacía, si se daba exsanguinotransfusión o fototerapia. Ya vimos que se le realizaron los dos y pues evolucionó bastante bien. Ahora con la discusión. Pues primero, para el diagnóstico diferencial, pues a lo mejor en este caso era bastante fácil hacer el diagnóstico, pero en caso de que no, pues en lo que nos tenemos que basar, pues es por la presentación clínica. ¿Por qué? Porque existen enfermedades que tienen datos, o bueno, tienen signos o síntomas bastante parecidos y pues hay que indagar un poco más para saber de cuál estamos hablando. ¿De qué signos y síntomas podemos hablar? Pues puede ser la propectericia, la hiperbilirrubinemia, la prematuridad, el polihidramnios, la placentomegalia, la hepatosplenomegalia, la hidropesía fetal y aparte hay que determinar si es inmunitaria o no inmunitaria. Y a partir de ahí, pues ya podemos hacer el descarte. Los más como a destacar de estos diagnósticos diferenciales pueden ser la alfa-talasemia, que ya sabemos que aquí es una falla en la producción de las cadenas alfa de globina para producir la hemoglobina. Y ya dependiendo de cuántos alelos estén afectados, pues es la gravedad de la alfa-talasemia. También como incluir la hemoglobina de Barr, que de hecho es la forma más grave de alfa-talasemia, de hecho es incompatible con la vida, porque aquí los 4 alelos están afectados y es muy característico el hidrops fetalis que termina por haber muerte intraútero. También están las deficiencias enzimáticas hereditarias, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato, la esferocitosis hereditaria, la hemorragia fetomaterna crónica, la anemia hemolítica microhepática, entre otras. Estas son como del lado de la hematología, pero también podemos tener otras causas que no son necesariamente parte de esta rama de la medicina. Puede ser también enfermedades congénitas cardíacas, pueden ser cromosómicas, linfáticas, infecciosas y metabólicas. Entonces,
Les digo, o sea, tienes que ver mucho cómo se presenta. Pero en este caso, o sea, era bastante claro que el diagnóstico definitivo pues era por una isomonización materno-fetal y enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. ¿Y por qué digo yo que es bastante claro? Pues aquí tenemos como tres, por así decirlo, signos de que nos indican a que esa es probablemente la correcta, vaya. Ah, tenemos la prueba de Coombs indirecta positiva, que esto es para la detección de anticuerpos anti-D en el suelo de la madre. Y recordemos que hubo primero un positivo de 3 cruces y una titulación de 1,32. Existe un umbral, el umbral es de 1,8 a 1,32 de la titulación, que si entra dentro de este umbral, pues existe un alto riesgo de anemia hemolítica, bueno, sí, hemólisis del feto de recién nacido grave y pues la hidropesía. Además tenemos sus antecedentes ginecobstétricos de que tuvo 2 embarazos previos, en ninguno de los dos se le aplicó la inmunoglobulina anti-D y aparte pues en el primer embarazo ni siquiera sabía cuál era su hemotipo, entonces tenemos eso. Y pues en el último ultrasonido que se le realizó pues se determinó la hidropesía fetal leve. Entonces de que ahí está. Para su tratamiento, pues si recuerdan al inicio dijimos que uno de los diagnósticos, este es más de la madre, fue una infección vaginal y el ginecólogo le recetó este medicamento que son Sufrexal con bióbulos, que es una combinación de metronidazol, miconazol y kentacerina, que pues son antimicóticos. Estos se indican para cervicitis, vaginosis bacteriana, candidiasis o tricomoniasis, vaginitis, vulvitis e incluso regeneración del cervix. Entonces yo lo considero pues un tratamiento adecuado para ese cuadro de infección vaginal. Después se le dio dexametasona, no propiamente para la madre en sí, sino para el bebé, ya que hay que recordar que a las 34 semanas por ese derrame pericárdico se valoró realizar la interrupción del embarazo. Entonces, a veces lo que dan son corticoides para ayudar a la maduración pulmonar. Porque hay que recordar que, o sea, sí, a las 26 semanas ya se empieza a formar el factor surfactante y pues como quien dice, el bebé ya podría como respirar, pero sus pulmones aún no están maduros. Entonces, es bueno darles como este empujoncito con la dexametasona o con cualquier corticoide, bueno, con la dexametasona para poder impulsar esa maduración de los pulmones y ver que no haya tantas complicaciones una vez que ya salga del útero del bebé. Y pues ya después tenemos la exsanguinotransfusión y la fototerapia, que ya les había mencionado un poco de los criterios que se necesitan para realizar una u otra. ¿Y por qué si hay criterios como tan estrictos? Bueno, la exsanguinotransfusión nada más se da en anemia severa, porque aquí lo que pasa es que se van a reemplazar los eritrocitos del recién nacido con hematíes negativos al antígeno. Esto se hace para poder prevenir una mayor hemólisis. O sea, hagan de cuenta que literalmente se cambia la sangre en una máquina. Entonces esto pues causa pues gran trauma y no se debe como de hacer en cualquier paciente. En cambio, la fototerapia, yo creo que alguna vez o lo han visto o lo han escuchado, o sea, es literalmente una camarita con lámparas ultravioleta que lo que hacen es que hacen que la bilirrubina se transforme en un isómero hidrosoluble que se puede excretar por la orina. Y esto sin necesidad de que pase por un procesamiento hepático. Entonces, le quita como la carga al hígado del bebé a poder procesar toda esa bilirrubina, porque aparte cuando son prematuros tienden a no tener su función hepática al 100%, entonces esto puede pues bajar las concentraciones de bilirrubina sin ser tan invasivo. Y pues esto se deja como para las concentraciones un poco más bajas de bilirrubina, pero pues sigue siendo igual de efectivo. A la bebé se le dieron las dos y pues evolucionó de una manera muy satisfactoria. Y pues al final hay que recordar que también la bebé presentó sepsis neonatal temprana y se le aplicó, bueno, se le dio antibiótico terapia. Depende mucho de tu hospital o depende mucho de las guías clínicas en las que se basen para saber qué tipo de antibióticos se les van a dar. Por ejemplo, yo
Las guías las saqué del Children's Hospital of Orange County en Estados Unidos. Y pues ellos recomiendan que se dé ampicilina y gentamicina, o sea, se le da una penicilina y un aminoglucósido. Este es el tratamiento antibiótico empírico de sepsis, que es el régimen típico, pero si se realiza un cultivo, ya podemos determinar cuáles son los microorganismos que están causando la sepsis y pues ya podemos ajustar los medicamentos que se requieran. Pero aún así, pues sí está bien que den antibiótico terapia para la sepsis. Ahora, lo que a mí me hubiera gustado agregar fue, bueno, una aplicación de inmunoglobulina anti-D. Esto para poder reducir la producción de anticuerpos contra los eritrocitos RH positivos del feto. Es decir, o sea, no, la mamá ya está sensibilizada, ya tiene sus anticuerpos ahí, o sea, no hay forma de revertir eso, pero sí podemos disminuir al menos la carga de anticuerpos producidos. Entonces, si esto le da, vaya, una mayor posibilidad al bebé, pues qué mejor, ¿no? Pero, o sea, yo entiendo por qué no se lo dieron en su momento. Pues es difícil a veces conseguir esta inmunoglobulina anti-D. Está muy sujeta a disponibilidad. Hay veces que la tienen en los servicios de salud, a veces no. Y aparte hay que recordar que se tiene que poner antes, bueno, en ese lapso de 24 horas después del parto, después del aborto, lo que se haya realizado. Entonces a veces no se alcanza a poner y aparte si tú la quieres adquirir por medios privados, pues a lo mejor a veces es muy cara. Los precios están entre 2,000 o 3,000 pesos y pues no todo el mundo tiene para pagarla. Entonces se entiende por qué no se dio, pero hubiera estado muy bien que se hubiera dado. Pero bueno, ya como conclusiones, ya que ahorita revisamos ya el caso bien, pues es que la incompatibilidad de RH pues sí impone un riesgo perinatológico pues bastante importante que pues afecta principalmente al recién nacido, ya que pues es quien tiende a desarrollar una enfermedad hemolítica, que pues es la que ya vimos, la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Y pues esta puede presentar complicaciones graves, ya sea como la hidropesía fetal o el kernicterus. Afortunadamente, nuestro recién nacido no presentó el kernicterus, entonces pues muy bien, muy bien ahí. Pues en este orden de ideas, pues es vital que el personal de salud pues se encuentre capacitado para poder identificar estos factores de riesgo que pueden predisponer a la condición. O sea, es por eso que hay que hacer bien nuestros interrogatorios y todo. A realizar los procedimientos de intervención oportuna y pues poder adecuar a los pacientes sobre las pruebas de laboratorio de rutina, como el test de Coombs, la inmunoprofilaxis RHD y pues los signos y síntomas de ictericia neonatal. Es decir, hay veces que es bastante común, la gente no sabe, se asusta o no le saben explicar bien. Por ejemplo, a la paciente nunca le explicaron qué pasaba con lo de su tipo de sangre y cosas así, pues terminó así. Entonces, si nosotros desde un inicio podemos captar bien a estos pacientes y hacerles poder educarlos de la forma correcta, pues qué mejor, ¿no? Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que les sirva y pues muchas gracias para quien lo vea.